conferencia que se llama La Indumentaria Indígena Mexicana para el Matrimonio. Antes de abordar el tema de la indumentaria indígena, quisiera primeramente revisar los términos utilizados aquí, particularmente aquellos que se refieren a los indígenas o indios. Hay que tomar en cuenta que la población aborigen anterior a la conquista fue prácticamente aniquilada por varias causas, entre ellas las enfermedades desconocidas traídas de ultramar. Me refiero específicamente a la viruela, que mató millones de personas. Eric Wolf, en su libro Pueblos y Culturas de Mesoamérica, es un estudioso norteamericano enamorado de Mesoamérica, calcula grosso modo que al momento de la conquista española desaparecieron más de las 6/7 partes de la población anterior, es decir, que habrían quedado alrededor de 2.150.000 indígenas vivos en Mesoamérica, que se mezclaron con aproximadamente 300.000 españoles y 250.000 negros. Cito: esto significa que los genes introducidos por europeos y africanos se unieron a una masa genética india muy reducida tanto en importancia como en vitalidad. Por ello podemos asegurar formalmente que ya no existen en Mesoamérica indios de pura sangre. Son herederos de un proceso de intercambio genético con europeos y africanos, de la misma manera que todos los europeos y africanos se han visto envueltos en intercambios genéticos con indios. Resulta pues que todos ellos son híbridos, o para emplear el término utilizado en Mesoamérica, mestizos. Por otro lado tenemos la opinión de Guillermo Bonfil Batalla, quien escribe, cito: el México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tiene su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un dilatado y complejo proceso histórico. Esta definición de Bonfil sirve al menos para entender lo difícil que es dar una cifra respecto a los indios que habitan en nuestro país. De hecho, solamente se pueden contabilizar aquellas personas que se declaren ellas mismas como indias para distinguirse de los mestizos. Eso siempre ha sido un problema desde todos los censos, porque como los indios han sido ultrajados y disminuidos y marginados, muchos de ellos no aceptan, por ejemplo, cuando se les pregunta si hablan lenguas indígenas, como esto los haría, digamos, señalar, ¿no? Entonces dice que no saben más que español. Entonces, al igual que los mestizos, los indios tampoco constituyen un grupo único y homogéneo. Las sociedades indígenas que viven en México han sido siempre muchas y muy distintas entre sí. En el momento de la llegada de los europeos a estas tierras, se hablaban varios cientos de lenguas diferentes y había sociedades que vivían en grandes ciudades y tenían gobiernos constituidos, y otras que vivían como bandas de cazadores-recolectores que cambiaban continuamente de lugar de residencia. La etiqueta de indios, entre comillas, fue impuesta a todos estos grupos por los españoles, que los veían como parecidos entre sí por su origen geográfico americano y por el hecho de que no eran ni católicos ni europeos, lo que justificaba su dominación y su explotación. Por ello, la categoría étnica de indio ha tenido casi siempre un contenido negativo, pues ha servido para segregar y marginar. Fin de la cita. Aún así, existen todavía muchísimos grupos, comunidades y pueblos enteros que se consideran a sí mismos indígenas, pero que son difíciles de contabilizar por su propia composición poblacional, dentro de la cual los mismos habitantes pueden o no reconocerse como indios. Una manera de aproximarnos al número de personas indias puede ser a través de la manifestación que nos hace cada individuo sobre el uso de alguna lengua autóctona. El 12º Censo General de Población y Vivienda en 2000 registró que 6.044.547 personas de 5 y más años de edad hablan alguna lengua indígena, y estas representan el 7.1% de la población
de 5 y más años del país. Es decir, es más o menos es lo que podemos, se calcula, si grosso modo, que sean como 10 millones de indígenas los que viven, es decir, que estaríamos hablando más o menos de un 10% de la población, pero ya lo dije, es muy difícil porque no se puede saber, ¿no? O sea, la gente, uno dice, mira, ese es indio, pero igual no es nada, no tiene nada que ver con indio, y no hay, digamos, se supone que además en un estado, el Estado mexicano no reconoce, que aquí reconoce que todos somos mexicanos, y entonces tampoco hay cifras, ¿no? Aunque hay apoyos, y estaba el INI, digamos, Instituto Nacional Indigenista, que ahora cambió para los pueblos, ¿no? Para pueblos y culturas indígenas. De todos modos, es muy difícil la contabilización. Entonces, como vemos, no es fácil dar cifras certeras de la cantidad de indígenas que habitan en este panorama tan cambiante y confuso de nuestra realidad nacional y territorial. Ahora entraré en el tema que vengo a exponerles, que es el de la indumentaria que usan los indígenas en la ceremonia de su matrimonio. Aquí también tenemos, como en los mismos grupos indígenas, gran diversidad de costumbres en cuanto al proceso previo a la petición, ceremonia y consumación del matrimonio, así como la edad en que se efectúa. Para una buena mayoría se acepta la edad de 20 años para el hombre y aproximadamente 13 para la mujer. Prácticamente cada comunidad, aun cuando se trate del mismo grupo étnico, tiene sus particularidades en cuanto, por ejemplo, quién decide el matrimonio. En ciertas comunidades de Chiapas, como la de algunos teltales, son o fueron los padres de la muchacha a decidir con quién debe ella casarse. En algunas otras son los novios que se han frecuentado quienes toman la decisión de común acuerdo, aun cuando en algunas ocasiones el pretendiente suele ser rechazado como muestra de que la muchacha vale mucho para él, y luego finalmente se le acepta, digamos, como protocolo, o bien porque verdaderamente hay una oposición tajante de los padres de la novia, en cuyo caso el muchacho deberá olvidarse del asunto, o si tiene un real entendimiento con su novia, tratará de robarla y conseguir así su propósito. Hay infinidad de, digamos, de robos, ¿no? de novias, también para evitarse los gastos, porque generalmente en las pedidas en todos los grupos indígenas hay que llevar regalos varias veces, ¿no? Hay que llevar, vamos a decir, depende, sobre todo bebidas alcohólicas, y eso pues, es muy caro. Hay que llevar gallinas, hay que llevar a los suegros, digamos, hay que ganárselos con regalos 1, 2 y hasta 3 veces dependiendo de la comunidad. En algunas comunidades, por ejemplo, después de que ya se acepta, digamos, los padres aceptan al futuro yerno, entonces ya se dice que está por cuenta de él, ¿no? Dicen, mira, ahí va Juana y está por cuenta de él, ¿no? Es decir, ya, digamos que ya el novio, o cuando menos pretendiente, ya está pasando dinero a la familia de la novia para que le compren el vestido, para que se vayan haciendo todos los gastos, etc. Por eso se dice, ya está por cuenta de él. Mucho se habla de que en los usos y costumbres de algunas comunidades indígenas, sobre todo del sur, las mujeres se venden, entre comillas. Y aunque sí se pueden dar esos casos, especialmente en comunidades muy apartadas y con situación de miseria extrema, cada vez se ven más raramente debido a que cada día hay mayor escolaridad y más conciencia. Lo que realmente sucede es que los padres de las muchachas consideren que se les deba retribuir por los años que dedicaron a su manutención. Recuérdese que antaño y en algunas comunidades, no solo indígenas, sino mestizas y campesinas, los hijos son parte de la economía familiar por el trabajo que aportan a la misma, hasta que se les considere en grado de poder casarse. Entonces, entre más hijos se tienen, pues más brazos, más ayuda, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona se va a separar, digamos, del núcleo familiar, pues eso implica que va a haber, digamos, a dejar de producir para la comunidad. En eso no difieren mucho de las tradiciones y costumbres europeas, en donde previamente al matrimonio se establece una dote, o cuando menos se establecía una dote que deberá entregar el padre de la muchacha
al futuro esposo. Aún entre las clases sociales más pudientes en México y en la ciudad misma se llevan a cabo arreglos económicos que dentro del grupo social se consideran normales. Es común que cuando hablamos, por ejemplo, en ciertos grupos sociales, se habla de que, mira, esos son borrachísimos, y cuando se habla, por ejemplo, de un papá, digamos, que vive en Las Lomas o en Polanco, etc., nunca se habla de que son borrachos, se le pasaron las copas, ¿no? Los borrachos son los indios, los campesinos, etc. Los demás se les pueden pasar las copas, que eso pareciera ser normal, ¿no? Entonces lo mismo sucede cuando los indios venden a sus hijas, ¿no? Aquí no se vende, pero yo estoy convencido de que sí, ¿no? Que aquí hay muchísimas prostitutas con un solo cliente, su marido, ¿no? Porque muchas están solamente para que las mantengan, ¿no? Hay bastantes, yo creo, ¿no? Y conozco muchas porque les digo, pero si tu niña te pega, etcétera, ¿por qué no lo dejas, no? Ay, Martín, ¿qué va a pagar las sirvientas y el chofer y los carros, los seguros, las escuelas? Entonces, pues digo, eso se llama prostitución, aunque sea nada más con un solo cliente. Bueno, entonces, pero como digo, si se trata de situaciones que pasan los indígenas, pues nos parece que se venden, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo en mi casa unos tejedores que vinieron unas tejedoras y sus hijos que vinieron a ofrecer sus productos para la exposición en la UAM. Ellos, por ejemplo, este muchacho va a cumplir 20 años y ya está tratando de convencer a la novia, pero dice que los papás quieren 40,000 pesos, ¿no? O sea, eso pues es porque ya les dijo que son parte, digamos, de la economía familiar, y dice, bueno, pues, si quieres, tienes que tener para que ella también tenga, pues, con qué hacerse el vestido, etcétera, etcétera. También hay muchas variantes en cuanto al cortejo y finalmente el procedimiento de pedir a la novia. En algunos casos es el padre del novio quien solicita la mano, en otros se sirven de los ancianos, en otros casos más de uno o más pedidores, ¿no? Hay muchísimas variantes según cada comunidad. Sería muy largo y tedioso describir tantas y tan variadas formas y maneras de llevar a cabo la petición y luego la ceremonia del matrimonio. Incluso existen muchas comunidades en donde las uniones no están formalizadas ni por el civil ni por la iglesia. Es importante recalcar que las uniones de los indígenas son generalmente permanentes y sí son muy estables y duraderas, sobre todo porque en casi todas las comunidades se les hace, digamos, una perorata, los ancianos y los padres les hacen, digamos, un discurso bastante largo, ¿no? En donde se les explica que de ellos depende la continuidad del grupo, etcétera, y se hacen responsables, pues, de mantener la tradición, de mantener la familia, etcétera. También hay otros casos en donde para tener acceso a cargos, digamos, tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, mayordomías, como pueden ser los síndicos, regidores, etcétera, que son cargos tradicionales, ya sea para la iglesia o sea también para el pueblo, esos necesitan estar casados. Entonces, y como el tener cargos tradicionales aporta prestigio, pues también necesitan tener, digamos, el prestigio de tener una buena mujer que se comporta bien y que también ellos son responsables con la familia, además, ¿no? Entonces muchos también acuden al matrimonio para poder acceder a esos cargos tradicionales, que entre paréntesis es increíble notar que esos cargos tradicionales generalmente comportan muchísimos gastos, ¿no? El mayordomo de turno, vamos a decir, es el que manda, pero también es el que paga, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, pagamos y los que mandan hacen lo que quieren con el dinero de los impuestos, ¿no? En el caso de las mayordomías y de todos estos cargos tradicionales, el que paga manda, y entonces vamos a decir que dice, pues el mayordomo quiere que vengan los tigres del norte, pues como él va a pagar, pues entonces que vengan los tigres del norte, ¿no? Es decir, siempre es una frase que utilizan los zapatistas, mandar obedeciendo, ¿no? Ellos mandan, pero ellos pagan. De hecho, conozco a algunos mayordomos, ex mayordomos, que me explicaban cómo colocar el bastón de mando, porque tienen un bastón,
ese bastón, cómo colocarlo de manera que te salga más barata la cosa, ¿no? Porque sí, efectivamente, tiene que pagar, por ejemplo, el día de la fiesta, los músicos, ¿no? Y pues los músicos también, aparte de tocar, comen, ¿no? Y se pueden quedar 2 o 3 días, hay que darles de comer a todos los músicos y a toda la gente que acude. Hay un caso, por ejemplo, de el Niñopa, no sé si alguien conoce el Niñopa, pero es un niño Dios que vive en Xochimilco. Bueno, hay 35 años de espera para ser mayordomo, y el mayordomo gasta más o menos aproximadamente en el año de la mayordomía casi más de $1 millón de pesos, ¿no? Porque si ustedes quieren ir ahorita a Xochimilco y preguntan dónde está el Niñopa, apenas llegan a visitar al Niñopa, como son visitantes, inmediatamente les dan su botella, los sientan a comer, les sirven arroz, les sirven... Entonces todo eso va por cuenta del mayordomo. Entonces, bueno, eso es un paréntesis para decir que eso da prestigio, y entonces también para acceder a ese tipo de cargos, que uno del comentario occidental dice, yo esos cargos no los quiero porque me van a dejar en la calle, ¿no? Pero es una manera de adquirir prestigio en la comunidad. Bueno, por lo que respecta a la indumentaria que utilizan los indígenas para contraer matrimonio, se puede decir que mucho se ha perdido en los últimos años, sobre todo porque los jóvenes que asisten a escuelas poco a poco van abandonando la costumbre de vestir con el atuendo tradicional. Otra razón que les asiste es que de no llevar su indumentaria tradicional pueden de alguna manera pasarse desapercibidas, pues ellas bien conocen lo que significa el hecho de que la señalen, ¿no? Es decir, y yo lo acabo de probar en la universidad, fue esta tejedora a vender su ropa, inmediatamente salió un escándalo a nivel de toda la universidad, porque ahí hay un maestro que deja que la gente venda, ¿no? Yo hablé con el secretario de unidad, y me dijo, es imposible que aquí se pueda vender. Yo le dije, mire, no sé si usted será ciego, pero pues aquí lo único que hay en la universidad son ventas, ¿no? Venden droga, venden programas piratas, libros, toda clase de comestibles, etc., ¿no? Entonces, bueno, pero claro que era india, y como iba vestida tradicional, pues luego dijeron, hay una india, ¿no? Luego ya llegaron los hijos, como no se visten tradicional, se mezclan y se confunden con los mismos estudiantes, ¿no? De hecho, a mí me cayó muy bien porque todos los días les preguntaba si comieron, dónde comieron. Dijeron, nos invitaron los estudiantes, todos los estudiantes los invitan para platicar con ellos, eso lo cual parece bastante bien. Bueno, entonces existen sin embargo algunas comunidades donde todavía se tejen sus rituales ceremoniales para el día de su boda. Me voy a referir solo a algunos de los más importantes y únicamente a las prendas femeninas, puesto que describir la indumentaria de los hombres daría material para otro estudio. En Oaxaca, las mixtecas de Huazolotitlán, así como las de Pinotepa Nacional y Pinotepa de Don Luis, utilizan para el día de su boda un enredo o pozahuanco. Después aquí los vamos a pasar. Un enredo o pozahuanco, así se llama este enredo. Es un lienzo largo que se pone, digamos, de manera como un cilindro para hacer la falda. Entonces, en este enredo o pozahuanco, que se tejen con hilos de algodón que han teñido previamente con 3 colores de uso prehispánico, es decir, el anilo indígena, azul, el rojo, que lo obtienen de cochinilla de grano de nopal, y el púrpura de caracol. Ahorita, cuando termine yo, pueden pasar a frotar el color del púrpura, porque se siente todavía el olor muy acre que deja el caracol de púrpura, cuyas madejas fueron teñidas con este molusco por los hombres del pueblo, que van para tal efecto al litoral rocoso de las inmediaciones de Huatulco 2 veces al año. Sobre dicho enredo, y debido a que desde tiempos remotos no se cubren el pecho, hay algunas comunidades todavía en el estado de Oaxaca y en Chiapas en donde las mujeres no se cubren los senos, y este es el caso de esas mujeres. Entonces, utilizan un huipil que no pasan por su cabeza por cuestiones de atávicas. Ellas consideran que meterse algo
por la cabeza no está bien, y entonces lo usan generalmente encima, así, de un lado, a veces dejan un seno afuera o lo que sea, o como capa por atrás. No tienen ningún problema ni los hombres ni las mujeres en que anden con los pechos desnudos. Dicho huipil de boda lleva bordado en el centro, aquí vamos a empezar a ver las. Esto es, aquí vemos el enredo o pozahuanco aquí abajo, y arriba tenemos el huipil, ¿no? Este huipil que aparece aquí es otro, porque no, el que ese está en exposición y este es otro, ¿no? Entonces, aquí tiene los gallitos y acá tienen unas águilas bicéfalas, aquí en estos dos costados. Ahorita vamos a ver el siguiente. Este es el cuello del huipil, está completamente bordado. Hay que decir que las indígenas generalmente aquí no se conocieron las agujas, solamente hacían agujas de la punta del maguey para costurar, es decir, para unir dos lienzos. Entonces, aquí en este caso son 3 lienzos que están unidos, pero no había agujas y entonces todo es tejido en la tela. Esto ya evidentemente hay influencia europea y tenemos de alguna manera el cuello sí está bordado. En muchos de los casos, mi esposo una vez compró uno y dijo, ay, no cabe en la cabeza. Le dije, claro que no cabe en la cabeza porque ellos no lo usan por la cabeza. Aquí tenemos el águila bicéfala. Entonces, dicho huipil de boda lleva bordado en el centro el motivo de una águila bicéfala, que según sus creencias, cito, las protegerá de engendrar gemelos, hecho que reflejaría la posibilidad de haber cohabitado con 2 hombres. Y eso, desde tiempo prehispánico, el hecho de tener gemelos era terrible, ¿no? Siempre era una cosa de muy mal augurio, y por eso, porque se podía pensar que había estado con 2 hombres al mismo tiempo, y entonces por eso producía 2 hijos, ¿no? En el mismo estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, las mujeres zapotecas van a su boda ataviadas con un vestido que consta de falda y corpiño de terciopelo blanco, completamente bordado con representaciones de flores a su vez blancas. Desgraciadamente no conseguí la fotografía, este es uno bastante viejo, parece ser como de los años 20. Sobre el corpiño se cuelgan los ahogadores o cadenas de oro. Las mujeres tehuanas son muy presumidas y todas tienen buena cantidad de oro. Con sus ahogadores o cadenas de oro en el pecho, y utilizan para esa ocasión el resplandor que ven aquí. Todo esto se llama resplandor, que es un encaje almidonado que les enmarca la cara. Sobre la cabeza peinan las trenzas compuestas con listones y flores de colores, los que les dan un aire de gallardía a esas mujeres pertenecientes a una organización familiar de tipo matriarcal. Eso es verdaderamente matriarcal. En esta región del istmo, los hombres solamente sirven para ser hijos, pero para nada más. Las que mandan son las mujeres, las que tienen el dinero son las mujeres, todo se maneja por mujeres. En el estado de Chiapas quedan 3 lugares donde también se mantiene más o menos todavía la indumentaria ceremonial para la boda. En San Andrés Las Raizas, los tzotziles se tejen un huipil nuevo para la ocasión, con los motivos tradicionales de la comunidad. Este es el huipil de San Andrés, que enriquecen con brocado esas texturas. Digamos, el brocado es dejar hilo afuera y da una sensación táctil muy interesante. Es de allá, ahorita lo podrán ver. Y que enriquecen con brocado, predominando en todo el chilí, así se llama, el color rojo. Como ven, el color rojo es muy común para las bodas. En la comunidad de Santa María Magdalenas tejen también sus huipiles de 3 lienzos para la ceremonia, y esos son muy anchos, casi el triple de la medida de su cuerpo. Ese es el de San Andrés La Racha, el tzotzil. También ese huipil está brocado y es una muestra de maestría textil multicolor. Estos son los 2 que siguen, son los de San Andrés, los de aquí abajo, de Santa María Magdalenas. La cereza del pastel lo constituye el chilil de boda. Chilil es lo que llaman ellos al huipil, el chilil de boda de Chinacantán,
un pueblo tzotzil de los Altos de Chiapas. Aquí lo tenemos. La novia lleva una blusa y una falda nuevas, cubiertas con un huipil largo, bordado con plumas de pollo blanco. Lleva el pelo levantado con cintas de 2 colores y después cubierta la cabeza con un pañuelo rojo. Lleva un mantón cuadrado también blanco, de tal manera que prácticamente le cubre la cara y cae por debajo de la cadera. Le colocan rosarios escapulares al cuello tanto de la novia como del novio. Fin de la cita. Refiere Alejandra Jiménez Castilla que simboliza el buen matrimonio. El hecho de que esté emplumado simboliza el buen matrimonio. Al utilizar el plumaje de gallina se está ejemplificando un ser doméstico, es decir, un ser que tiene alas pero no puede volar. Anda en 2 pies pero está acorralado al depender de los humanos para su alimentación y se mantiene cerca de las casas aunque ande suelto. Eso mismo se espera de las novias. Bueno, aquí tenemos la novia de Sinacantán, que está vestida, como pueden ver aquí, tiene un cuadrito. Estos cuadritos, tengo una amiga que está estudiando todos esos cuadritos, la diferencia que hay en esos cuadritos de plumas, entre todos los niveles que hay encontrado en el mundo, porque hay en muchos museos, en Inglaterra, en otros países. Aquí tenemos a los dos, el novio y la novia. Como ven, también él trae un atuendo bastante especial y también un turbante. También los indígenas de Chiapas acostumbran muchísimo el turbante. Recuerden que son tierras frías y de lluvia, y entonces acostumbran poner esos turbantes, que nos recuerdan mucho esos, digamos, que muchas gentes dicen como cascos que usaban los, ¿cómo se llaman? Los olmecas. Aquí tenemos la familia tzotzil, están los papás de la novia y los novios. Aquí ven las plumas en el huipil, los caites del marido, bueno, del novio. Aquí tenemos una tejedora tzotzil que está terminando, digamos, las plumas. Aquí otro grupo de tejedoras. Tejer un huipil para boda requiere no solo maestría en el tejido, sino también paciencia y conocimiento sobre el hilado, ya que para entretejer las plumas y que queden bien sujetas en la trama es necesario fabricar el hilo de algodón que con el torcido va atrapando el cañón de cada pluma, y así será muy difícil que éstas puedan desprenderse. Como podemos observar en las imágenes, no todas las mujeres se casan vestidas de blanco. Todo dependerá siempre de la cultura a la que pertenezcan los novios y su grupo familiar y social. Aquí tenemos el ejemplo, bueno, verdadero, nada más que no puede traer porque está en exposición ahora, pero este es así llaman cucmal chili, es decir, el chili o huipil de boda. Muchas gracias.